Desde la Fundación Canis Maioris no podemos ni queremos dar la espalda a lo que sucede en la actualidad en la sociedad en la que vivimos. Es por ello que este año, con motivo de la tercera jornada anual de la Fundación, se ha elegido un tema tan importante como es el de las visiones del cuerpo, queriendo centrarnos más particularmente en los conceptos a los que como sociedad debemos enfrentarnos con claridad, como son la transexualidad y la intersexualidad. Esta tarde, con gran satisfacción, la Fundación Canis Maioris se ofrece como plataforma para promover los diferentes puntos de vista de los expertos que participarán en las 2 mesas de debate coordinadas por la doctora en psiquiatría Ángeles Ruiz Moliner y por la doctora en periodismo Alicia Gómez Montano. Entendemos por transexualidad la diferencia entre el sexo asignado a la persona por otros al nacer, en atención a la combinación estadísticamente más frecuente entre identidad y anatomía genital y la identidad sexual o de género que la persona siente y manifiesta. Así, un hombre transexual es aquel varón que al nacer se le asignó el sexo mujer en atención al binomio más frecuente de vulva-mujer, mientras que una mujer transexual es aquella que al nacer se le asignó el sexo hombre con atención al binomio estadísticamente más frecuente de testículos y pene-hombre. Por otro lado, entendemos por intersexualidad la cualidad por la que un individuo puede llegar a mostrar en grados variables caracteres sexuales de ambos sexos. Es pues un término que puede englobar diferencias de muy diversa índole, cromosomáticas, hormonales, de expresión genética o de las partes reproductivas del cuerpo, lo que lleva a que pueda existir una gran variedad de formas de intersexualidad. En todas las sociedades ha existido y existe la poderosa creencia de que hay 2 sexos y que estos 2 sexos difieren tanto biológicamente como en comportamiento. Esta determinación del sexo biológico sin duda ha ayudado a sostener comunidades sociales en las que la pertenencia a uno u otro sexo confería al individuo un lugar en el orden social, aportando estabilidad al grupo. Ante este escenario milenario, cualquier forma de ambigüedad al respecto ha resultado en consecuencias sin duda dramáticas para quien lo haya vivido. Pero hoy estamos ya obligados a aceptar lo inevitable, y que es que la propia riqueza de la naturaleza hace que pueda existir una diferencia entre identidad sexual y género en algunas personas, entendiendo por identidad sexual el sexo psicológico subconsciente, sentido como propio por cada persona y que le autodefine como hombre o mujer, en ocasiones como las 2 cosas o como ninguna, mientras que género es el conjunto de características adoptadas social y culturalmente como expresión y manifestación del sexo de las personas. Hoy empezamos a reconocer al ser humano en toda su explosión caleidoscópica y desde la Fundación Canis Maioris estamos encantados de ayudar y promover un debate que parte de un merecido, ansiado y muy esperado reconocimiento. A continuación doy la palabra a Ángeles Ruiz Moliner, doctora en psiquiatría, quien coordinará nuestra primera mesa de debate, visiones del cuerpo, transexualidad, y presentará a los miembros de la mesa. Muchas gracias. La primera en hablar será Ana Sánchez, filósofa, profesora jubilada del Departamento de Lógica, Filosofía de la Ciencia y del Lenguaje de la Universidad de Valencia, miembro del grupo Mujeres en Ciencia, y nos intentará dar su visión desde epistemología de la ciencia de estos nuevos conceptos que ha tenido la amabilidad de desgranar un poco Lorena. En segundo lugar hablará Marc Ambroyer, activista por los derechos humanos de las personas trans, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, portavoz de la Plataforma por los Derechos Trans, impulsora de la Ley Trans de Andalucía y redactora del protocolo de actuación en centros educativos para menores y adolescentes trans en Andalucía. En tercer lugar hablará Saida García, que es la presidenta de la Asociación Crisalis Madrid y vicepresidenta de la Asociación Crisalis a nivel estatal. Es una asociación de familias de menores transexuales y ella nos dará la visión desde el punto de vista de la transfobia social y cómo le puede afectar esto a los menores.
cuarto en hablar será Leo Murillo, es psicólogo, actualmente trabajando en la Fundación Daniela, fundación que tiene como objeto sensibilizar a la sociedad con el fin de erradicar la discriminación y el estigma que sufren jóvenes trans y conformar una red de profesionales especializados. El título de cada ponencia os lo diré cuando vaya a hablar y así aprovecho para recordaros los nombres. En este momento le paso la palabra a Ana Sánchez con el título de su exposición, que es Identidad, Transgénero e Intersexualidad. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí en Madrid, pero empiezo con un problema, una dificultad. No sé cómo puedo ir pasando mis diapositivas, dado que aquí no tengo ningún mando. Y si estoy allí, entonces con los papeles y no encuentro la ubicación. Digo, de lo que cuidado. ¿Tú me ayudarás? Sí. Vale, pues muchas gracias. Buenas tardes otra vez. Mi formación es en Filosofía de la Ciencia y Feminismo, desde hace muchos años. Entonces, sí que aprovecho para decir que no soy una experta en inter o en trans, pero son cosas que he venido trabajando y preocupando. Lo que me pidió la doctora Ángeles Roche es que hiciera como una base más bien epistemológica, ¿no?, de esta situación de cuerpos y personas con cuerpos que no se pueden someter a la normativización extrema. Vale, muchas gracias. A la normativización que nuestra sociedad impone, y voy a empezar por eso. Voy a empezar por el 1. A ver si sale. Ahí. ¿Crees que se veía ahí? ¿Ellos lo tienen que ver ahí? Las personas se lo ven ahí, perdón, ya está. Es que, como no me lo han explicado, ok, ya está. No, ese no es el 1, claro, es el 2. Ya. Bien, empecemos por una reflexión que sabemos, supongo que todas las personas que hay aquí muy bien, y es por qué nuestra sociedad occidental, y casi todas, se empeñan en conformar un universo dicotomizado en valores, sobre todo, que son autoexcluyentes. Y la lista esta, que no es exhaustiva, sí que nos remite a cómo se ha construido la ciencia, la mayoría de discursos y también nuestra vida cotidiana. Los leo porque de lejos no se leerá. Se divide entre universal y particular, cultura, naturaleza, objetividad, subjetividad, separación, relación, racional, irracional, activo, pasivo, y al final yo he puesto masculino y femenino, porque normalmente se ha considerado que lo propio de lo masculino es todas estas cosas que aparecen a la izquierda, la objetividad, la separación, la actividad, etc., y lo femenino lo otro. Claro, repito que la cuestión es cómo y cuánto afecta esta concepción tan dicotomizada de roles, habilidades que se quieren justificar desde la biología y desde todo tipo. Resulta que si eres mujer, pues eres más relacional y tienes el cerebro de una manera y tienes unas capacidades, unas habilidades, destrezas, etc. Y si eres varón, eso. Bien, esta es la primera cosa que supongo que ya todo el mundo hemos pensado en. Yo planteo una cosa que en este cuadrito tan simple es que pensemos, siempre se quiere diferenciar entre lo que es la especie y la sociedad, lo que es la floreta, lo que es la cultura. Yo planteo todos los análisis en forma de bucle interactivo. Es decir, cada persona somos, al principio, somos muchas más cosas, pero un bucle de estas tres cosas que me interesa mucho remarcarlo. Como hay un discurso dominante en biología, que no es el único, por favor, muy reduccionista, se tiende, pues ahora mucho, antes era lo llevan la sangre, ahora se lo llevan los genes, ¿no?, y todas esas cosas. Entonces hay que recordar que cualquier visión también de biología compleja dice que cualquier individuo es la interrelación entre lo que recibe como especie, lo que va recibiendo como cultura, pero que de esa interrelación de ese juego cada vez surge un individuo que es único y irrepetible, y también es único e irrepetible genéticamente.
Entonces, la propia ciencia nos puede mostrar esa variedad y sin embargo luego las cosas se reciben de una manera simplificada. Y he mostrado antes esto, pensando que para mí, repito, cada persona es única, elija el sexo, la identidad, la orientación o lo que sea que elija, para ver esto que me pidió que me pasáramos un poco, me lo pidió la doctora. Es también otro esquema muy normal, ¿no? Que se llama desarrollo sexual y de género. Ay, ya no controlo el tiempo. Bien. Lo divido en dos partes, uno antes del nacimiento y luego después. Supongo que también, no sé si se ve bien desde el fondo. ¿Se ve? Bueno, pero son cosas que ya se saben, ¿no? Las personas o bien obedecen a lo femenino o bien obedecen a lo masculino, y entonces cromosómicamente tienes que ser XY, gonadalmente, no sé, es que no quiero extenderme, porque supongo que todo eso se sabe ya perfectamente. Sí que hago ya una caña ahí, porque en el momento que naces, lo primero que ocurre es que tienes un sexo asignado. Te dicen, es chica, es chico, pero luego viene la identidad de género. Soy chica, soy chico, o qué soy. Y después, los roles de género que te van imponiendo. Y quiero que recordemos de este cuadro, cuando ahora hablé un poco de lo inter y lo trans, que las personas inter ya sufren la normativización precisamente en el primer periodo, bueno, el primer estadio, antes de nacer o en el momento de nacer, porque es ahí cuando sea por lo que se haya descubierto anormalidades, pues por todo eso, con todas las copias que hay que tener, ¿no? Cromosómicas, gonadales, etcétera, se les vaya a asignar a qué sexo van a pertenecer. Sin embargo, con los trans y con los inter sí que van a vivir esa segunda fase ambos grupos de personas de qué roles de género sienten, qué identidad de género prefieren, qué orientación sexual prefieren. Seguimos. Esto era para recordarlo, que ya se ha dicho, pero sí que ya está muy claro, que distingamos y tengamos claro qué es el sexo biológico, qué son los roles, cuál es la propia identidad de género y cuál es la orientación sexual. Porque muchas veces, por lo menos en la sociedad en general, no se distingue. Bien, y contado esto, ahora sí que voy a leer 2 páginas porque las he sintetizado mucho por función del tiempo, y entonces me interesa que no se me escape nada. ¿Aquí la gente? Vale, queda lo que se queda. Muy bien. Veamos. Bien, la identidad de las personas intersex, es un caso muy especial que muestra la tensión dicotómica en función del sexo biológico que siente nuestra sociedad, así como el recurso único a la ciencia para su solución, también entre comillas. Se considera que el número de nacimientos de bebés cuyo sexo es incierto es de 1 por cada 2.000 o 3.000. De hecho, los grandes hospitales disponen de un protocolo estandarizado para afrontar el problema, también entre comillas. Debemos tener en cuenta que en este caso existe una encrucijada de discursos que me parece muy importante. Cuando nace una criatura cuyo sexo es indefinido, ahí, otra vez, digamos, en interrelación, empieza a actuar la variable médica, la variable jurídica, la variable social. Porque los médicos tienen enseguida que solucionar a ver qué se hace con eso. Pero es que resulta que a esa criatura hay que apuntarla como niña o niño. Por cierto, en la Alemania esto está abierto, ¿no? Etc. Y luego también todo el entorno social. El entorno social, un ejemplo, las escuelas, los funcionarios, y todas las expectativas de todos los demás, que las expectativas de sexo biológico, pues empiezan ya con la ecografía, ¿no? O sea, que tenemos mucha urgencia de ver cómo categorizamos a las criaturas. Todos estos discursos, todos estos aspectos están alimentados por la misma creencia dicotómica. Hay que ser o bien chica o bien chico. No hay lugar para un espacio vago e incierto. En el momento del nacimiento es urgente decidirlo.
Todo comienza, pues, en ese acto fundacional del nacimiento, en nuestros días adelantado a las ecografías, en el que se dice por fin es chica o es chico. Esta situación de no tolerancia de la ambivalencia atañe también a la organización jurídica del Estado y también al ordenamiento general de nuestra sociedad, como acabo de decir. Hasta hace bien poco, los padres de una persona intersex se veían arrastrados por la presión estatal y social que acaba por ser resuelta de forma únicamente médica para decidir cuál es el sexo de su bebé. No había lugar para la ambigüedad de la encrucijada de discursos, en la encrucijada de discursos. La sola cirugía decidirá. Simplificación total. Nada importa las futuras condiciones de esta criatura ni de su identidad sexual, que podría elegir de forma diferenciada en el futuro. El caso de los estados intersex constituye un claro ejemplo de medicalización del cuerpo, de banalización de los impactos de las intervenciones quirúrgicas y hormonales y posteriormente, ya lo he dicho, en el cuerpo y en la psique de estas personas. Se resuelve una cuestión compleja con la intervención simplificadora de la cirugía. No obstante, se trataría más bien de deconstruir la naturalización que la ciencia ha impuesto a la categoría sexo. Ya lo dijo Foucault a propósito de Curie Bachmann, que fue una hermafrodita conocida de hace 2 siglos. Era necesario situar un cuerpo incierto en uno de los 2 lados de la organización dicotómica de los sexos. La intersexualidad deviene una fuente de inestabilidad que hay que controlar a todo precio. El precio es la medicalización total de la recién nacida. En primer lugar, no, eso ya lo he contado. Y me pasó, es que no, cuando es una mesa redonda se te entiendes así como, pero sigo. En nuestra sociedad es más conocida la transexualidad que la intersexualidad. De hecho, a esta última, a la intersexualidad, se la ha definido como lo que no es transexual. Sin embargo, transexualidad e intersexualidad constituyen hechos bien diferentes. En lo trans se trata de una persona con un sexo biológico definido que no se identifica con él y desea cambiarlo. En la inter se trata de asignar un género a una persona con los genitales ambiguos, bueno, también sus cromosomas o lo que sea. En lo trans es la voluntad de la propia persona. En lo inter se decide por esa persona. De hecho, desde el punto de vista quirúrgico, lo trans es considerado como patología y lo inter como algo necesario. Se precisa una cirugía reparadora de asignación. ¿Por qué reparadora de asignación? Porque esta sociedad no tolera la incertidumbre. En lo trans se da una certidumbre de cambio por parte de un sujeto consciente. En lo inter hay una obligación en el aspecto médico, jurídico y social que culmina a la elección normativa de un sexo único. En lo trans, la legitimidad médica se encuentra bajo sospecha. En lo inter, se encontraba... Bien, sigo. En lo inter, sí. La intervención médica es obligatoria. La conceptualización patológica de ambos también es distinta. Lo trans se considera patología mental, lo inter patología física. Los protocolos que orientan la intervención en las personas intersexuales, sean estos quirúrgicos, hormonales o psicológicos, tienen un fin, que la persona encaje en el dualismo sexual. Aunque hay que considerar que las personas intersexuales, como todas las demás, pueden tener una identidad de género de mujer, de hombre, o bien no dualista y sentirse andróginos. Volvamos a lo inter. Con el tiempo se ha pasado de llamar los estados intersexuales a ADS, anomalías de la diferenciación sexual. La concepción sigue siendo dicotomizada. Se centra en las microcorporalidades, como en el cuadro que puse antes, ¿no? Gónadas, hormonas, genes, obedeciendo así a una visión reduccionista y únicamente biologicista de los seres humanos. La dicotomía alcanza la visión de todas y cada una de las estructuras internas del cuerpo.
constituye la base conceptual de los protocolos y tecnologías que se aplican. Y ya acabo, hasta los últimos años, estas prácticas han pasivizado las vivencias y la construcción de la identidad de las personas afectadas. El momento del diagnóstico es crucial. Suele ser al nacer, aunque también se dan casos en la pubertad o en la edad adulta. Cuanto más indefensa está la persona, es en el nacimiento, pues todas las decisiones se toman sin su aquiescencia. A lo que se mira es a la estructura, forma, tamaño, los genitales o a las otras posibles variaciones con respecto a la norma fisiológica. ¿Qué es lo que convierte en problema? ¿Por qué razones sociales los genitales inusuales devienen una urgencia médica, jurídica y social que, como hemos dicho, se resuelve solo con el bisturí? Ya. Muchas gracias, Ana. Vamos a intentar ceñirnos todos a las horas para luego tener un tiempo de debate y que se abra el colegio. Ahora va a hablar Marc Cambroyer y su ponencia se llama Transexualidad, conceptos y tópicos asociados. Hola. Sí, bueno, en primer lugar, y no quiero perder mucho el tiempo, porque para mí 20 minutos es poco tiempo, pero quería dar las gracias a la Fundación por darnos esta oportunidad de compartir, pues, en primera persona la teoría de la transexualidad que las propias personas trans elaboramos, porque si algo tenemos también que denunciar las personas transexuales, aparte de la medicalización, de la patologización, es un gran intrusismo cis que siempre ha querido hablar por las propias personas trans, ciñéndonos a las personas trans solamente el papel de contar nuestra vida como algo patético. Háblanos de tu vida, y subían al pobrecito trans aquí para hablarnos de nuestra vida, mientras que las personas cis, académicos, doctores, etcétera, etcétera, hablan de la transexualidad sin estar en el pellejo de la transexualidad. Por lo tanto, es importante que cada vez más las propias personas trans sean las que no hablemos de nuestra propia vida particular, sino que teoricemos sobre la propia transexualidad. En este sentido, ya para empezar, me gustaría algo que todo el mundo sabe ya y que se repite como un mantra, bueno, que la transexualidad, bueno, es un fenómeno contemporáneo, acompaña a la humanidad desde que la humanidad existe, ha existido en todas las culturas, en cualquier situación geográfica, y no siempre ha tenido el mismo tratamiento. Ha habido sociedades donde ha sido aceptada y en la mayoría de los casos pues ha sido repudiada, siempre porque desde la no aceptación de lo diferente o de del binomio o dicotómico, como ha dicho antes nuestra compañera, el Estado se ha defendido siempre a través de dos armas, como es la represión pura y dura, y además también la medicalización ha sido otro instrumento para marginar, para reprimir y sobre todo para hacer la excusa de la vulneración de los derechos humanos de las personas transexuales. Yo creo que por encima de distintas disciplinas, como puede ser la psicología o la sexología o sociología, a mí me parece que la antropología y la sociología sí que nos da una lectura cuando se ha repetido a lo largo, desde que la humanidad existe, este fenómeno, algo de biológico tiene. Lógicamente, no todo es biológico, como decía antes la compañera, influye en todas las personas también lo cultural y cómo nos construimos, ¿no? Pero hay que saber diferenciar cuando una cosa es una construcción o cuando una cosa es algo innato, ¿no? Yo creo que la palabra transexualidad se acuña por primera vez en los años 50, no tenía ningún tipo de connotación peyorativa, solamente valía para definir a aquellas personas que
se le asigna un sexo y un género, pero se siente del sexo contrario. Fue en el 1953 cuando un doctor, un iluminado, al que le debemos precisamente hasta los días de hoy haber sido objetos de la patologización, le dio el carácter patológico pues a la transexualidad, llamándola trastorno de identidad de género, o bien, en honor a su nombre, síndrome de Harry Benjamin. Hasta los días de hoy ha estado condicionando lo que es la visión de las personas transexuales y el tratamiento médico de las mismas. Y ha supuesto pues lo que es una negación de lo que es una condición humana. La transexualidad es una, si yo la tengo que definir o la definimos desde el activismo, las personas trans, la definimos como una condición humana, una expresión más de la inmensa diversidad del ser humano y por ende de la propia naturaleza. El discurso biomédico lo que ha sido es castrar y negar esta visión de la condición humana y catalogarla como una patología, dando como resultado para esta patología una medicalización que bien puede ser hormonal o bien cirugía. ¿Por qué? Porque no soporta que vulneremos el estado binarista de los roles de género, pero no solamente de los roles de género, sino también de la expresión corporal, que además ésta se fundamenta y se basa en el genitocentrismo, haciendo de la genitalidad el centro y el determinante para categorizar y generizar a las personas. Este discurso médico ha tenido una gran influencia a nivel sanitario, ha tenido una influencia a nivel político, en las políticas, pero también, cómo no, en las propias personas transexuales, porque toda norma, el objetivo no es solamente reprimir, controlar, ordenar, sino que el individuo la encarne, la asuma, la reproduzca, con lo cual el individuo se convierte al mismo tiempo en víctima, pero también en vigilante y en policía, como yo le digo, del género, para que nadie altere, es propio víctima de ese discurso binarista y biomédico, pero al mismo tiempo muchas personas trans han ejercido de policía siendo defensores de la norma, por una asunción de la propia norma. Pero al mismo tiempo también el discurso médico ha dado lugar a conceptos y a tópicos que son los que se manejan socialmente y los que nos atrapan y nos perpetúan en una discriminación, como pueden ser personas que viven en un cuerpo equivocado, una mujer que nació hombre, un hombre que nació mujer, mujeres con genitales masculinos, hombres con genitales femeninos. En definitiva, son tópicos que vienen a negar la transexualidad como parte de la expresión de la diversidad humana y para no alterar el orden binario que establece la norma. No hay nada más humillante y más lejos de la realidad que se diga que una persona vive en un cuerpo equivocado. Mi cuerpo está equivocado cuando se pone como referencia para compararlo un cuerpo cisnormativo, ¿no? Si no, mi cuerpo no está equivocado. Es lo mismo que cuando se habla de lo masculino, lo femenino, a veces lo normal adquiere carácter de natural y hay construcciones, lo mismo que el género es una construcción, porque no nos expresamos las mujeres lo mismo aquí que en Occidente, ni ahora que hace 50 años, ni los hombres tampoco, lo cual se puede afirmar con rotundidad que la identidad de género, que es como representamos el género, es un constructo social y cultural. Pero la identidad sexual, que es la conciencia innata o el sexo psicológico, eso es inmutable y eso viene de casa y eso es el órgano sexual por excelencia más importante que tenemos todos los seres humanos, trans y no trans. Hay distintas ya voces que así lo demuestran y yo creo que la observación
práctica de las propias personas lo demuestran, como cuando todos tenemos 3 o 4 años empezamos a tomar conciencia de qué somos y se estabiliza a los 7 años y ya esto es irreversible por el resto del tiempo. ¿Qué ocurre con las personas que no son transexuales? Pues que no tienen el conflicto de que se le ha asignado un sexo y un género y así se sienten. Sin embargo, las personas transexuales son otros los que nos asignan un sexo y un género en función de la genitalidad y no se tiene en cuenta la identidad sexual de la persona, que cuando se tiene conciencia de ella entra en conflicto con la asignada. En ningún momento es una patología y si algo tenemos en común las personas intersexuales y las personas transexuales es el hecho de la identidad sexual. Es lo que demuestra cómo la identidad sexual está por encima de los genitales, de los cromosomas, de las gónadas. Es el órgano que determina quién soy. Y en ese sentido, tanto las personas intersexuales como las personas transexuales damos testimonio que la manera de generizar y de asignar un sexo a las personas carece de rigor científico y es pura casuística porque sois más las personas no transexuales que las personas transexuales, pero carece de rigor. Lógicamente no van a cambiar las formas porque soy una gran mayoría, pero lo lógico sería, ha tenido usted un bebé, y si dijera, ¿qué es? Ya se lo dirá él. Claro, es que es así, no van a cambiarlo porque soy mayoría, pero no se acierta porque tenga un rigor científico, es pura casuística. Y también, me quedan 5 minutos, pues entonces voy a hablar de algo muy importante, que creo que es muy importante. Pues yo creo que las discriminaciones, si no se nombran, no se pueden combatir. Y las mujeres tuvieron que nombrar su discriminación con un nombre que se llamaba machismo. Y los negros tuvieron que llamar su discriminación con un nombre que se llama racismo. Y las personas gay y lesbianas tuvieron que llamar su discriminación con un nombre que se llama heterosexismo. Pero las personas transexuales, para defendernos de la discriminación, tuvimos que nombrar también la discriminación para poderla combatir con un nombre, y se llama cisexismo, que viene de la palabra cisexual, que eso no tiene ninguna connotación peyorativa. Cisexual significa no transexual, y se dice cisexual porque cis viene del prefijo griego del mismo lado, y son las personas que se sienten por el lado asignado al nacer. Por eso, ¿para qué? Para que en el lenguaje y en el discurso no caigamos en el error las propias personas transexuales cuando nos referimos a las personas no transexuales en decir una mujer de verdad o una mujer biológica, como si yo fuera una mujer biónica o una mujer de mentira. Entonces, para eso hemos inventado la palabra cisexual. Sin embargo, el cisexismo es el conjunto de prejuicios que desde el privilegio cisexual se quiere imponer como auténtico y natural a las personas transexuales. Es como decir, una mujer no transexual, yo soy más auténtica que tú porque he nacido mujer. Tú eres tan natural como yo, porque lo único que te diferencia de mí son las gónadas, los cromosomas, sobre todo los genitales. Pero mis genitales, tengan la forma que tengan, son femeninos porque son míos. Porque lo que le da el carácter masculino o femenino es la identidad sexual. En el momento que una mujer es una mujer, su sexo también es de mujer. Ya después en el debate hablaremos más. Muchas gracias, Mar. Vale, a continuación va a hablar Saida García, como he dicho, que era la presidenta de Chrysalis Madrid, y el título de su exposición es Aspectos específicos de la transfobia al menor trans. Hola, buenas tardes. Antes de nada, por supuesto, agradecer la invitación y la calidad de la compañía de esta mesa.
Voy a pasar por encima sobre algunos conceptos porque ya los ha explicado Mar y Ana, perdona, incluso me había apuntado. Vale. Y bueno, para centrarnos un poco, yo vengo a hablar de transfobia, pero para entender lo que es la transfobia habría que ver cuál es su fundamento, ¿no? Cuál es su base. La base es el mismo sistema que está establecido. Vemos, ¿no? Tenemos un sistema de sexación que hablaba Mar, que hay un porcentaje que se cumple estadísticamente. Hay una interrelación entre las identidades de hombre masculinas con un pene. Hay otro porcentaje, ¿no? de identidades que se corresponden entre una vulva y una mujer, pero eso es un porcentaje estadístico. Hay otro porcentaje que se aparte, que no se tiene en cuenta. Se considera esta mayoría estadística que hasta ahora estaba viviendo, era una mayoría, para que ahora vamos a ver porque las personas homosexuales están teniendo las oportunidades, los foros de salir y de nombrarse y de darse a conocer. Vamos a ver dónde queda esa estadística al final. Bueno, esto no sería un problema, ¿vale? Si no fuera porque se ha convertido ese porcentaje en una norma y todo lo demás en anormal. Se ha convertido ese sistema en un sistema cisexista que marca no solo la identidad, sino que esa identidad es la buena, es la válida y tiene supremacía por encima de cualquier otra variación que la propia persona además va a tener que entender, va a tener que luchar y va a tener que digamos que reconquistar ese espacio que se le es negado solo por no corresponderse con esa norma establecida. Vale, cuando hablamos de transfobia hablaríamos de dos tipos. Hablamos de esa transfobia visible, me imagino que a raíz de todo lo que ha pasado esta Navidad con Alan, que más y que menos pues le sonará el concepto, sería esa violencia física o verbal, y hablamos de la invisible, que es la más extendida y la más silenciada, es la violencia institucional. Dentro de esa violencia visible, que sería pues, física y verbal, podríamos clasificarla en tres tipos, bueno, por simplificar un poco, ¿vale? Serían las acciones sutiles, que se llevan a cabo por desconocimiento, sin intención de dañar, y que están generadas por el propio sistema tal y como está establecido. Serían las preguntas incómodas que se cometen a una persona transexual con el derecho de serlo. Pues si tú te has operado, no te has operado, pero tú no eras una niña, pero ¿y entonces por qué vas vestido de esa manera? Y el uso incorrecto del lenguaje. El uso incorrecto del lenguaje, como decía Mar, está extendidísimo, es un problema bastante grave porque reafirma continuamente todos estos conceptos erróneos y equivocados, todos estos tópicos que hacen sentirse mal a la persona transexual. ¿Vale? Serían, por otro lado, tendríamos las acciones conscientes, es decir, que están encaminadas a provocar malestar, dolor. Bueno, pues aquí cualquiera que se nos pueda ocurrir y alguna más que se nos ocurra a las personas que llevan a cabo burlas, palizas, agresiones, etc. Y luego, no menos importante, las acciones por omisión de ayuda. El propio sistema establece que las personas transexuales muy bien de la cabeza no están. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño, una niña, adolescente transexual llega al instituto, en el colegio y dice: es que mi compañerita me está haciendo esto, se está burlando de mí, se está metiendo con mis genitales, me ha levantado la camiseta? ¿Qué pasa cuando el propio profesorado no se cree esto, no se cree la transexualidad, no se cree que esto es parte de la diversidad? Pues que lo obvian. Entonces minimizan las agresiones, miran para otro lado. También existe una presión hacia, aparte del profesorado, en este caso, por ponerlo en algún punto de la sociedad, que se pone del lado de la persona agredida. Pasa igual con la homofobia. Si te pones de su lado, ojo, tan limpio no estarás, tan limpia. A lo mejor es que tú también tienes algo en contarnos. Y que pasan a ser también, en ese caso en el que se militan, pues pasan a ser también personas agredidas. Dentro de la transfobia invisible, se resume básicamente, es una violación continua de los derechos fundamentales de las personas. ¿Vale? Lo primero, las identidades trans, como os comentaba,
están patologizadas. Una persona trans tiene que demostrar que está bien de la cabeza, tiene que someterse a un itinerario médico establecido por otras personas no transexuales. Nunca las personas que han establecido los protocolos médicos han sido transexuales. Se les quita se les niegan las propias capacidades como personas para decidir sobre sus vidas, se violan el derecho de la ley de autonomía del paciente y bueno, una violación sistemática simplemente porque sigue siendo considerada una patología. Tenemos una Constitución estupenda, una Declaración Universal de los Derechos, tenemos un montón de marcos que deberían valer, pero no valen. Si eres transexual, esos marcos no valen. Entonces, tenemos una ausencia de un marco específico que devuelva a las personas transexuales los derechos que les son arrebatados. Y no hablamos de privilegios. Las personas transexuales no necesitan privilegios. Necesitan que se les devuelvan, que se les reconozcan los derechos que tienen por el hecho de nacer. ¿Vale? Luego, el sistema tal como se ha establecido invisibiliza la riqueza natural del ser humano. Cualquiera aquí que hayamos estudiado un mínimo podemos echar mano a la memoria. No hay un solo libro de texto en ninguna parte, ¿no? En ningún nivel de la educación primaria básica, de la educación superior, incluso en las carreras relacionadas directamente con la atención y a la salud de las personas, al bienestar, que hable de la transexualidad. Te hablan de psiquiatría, puesto que esto está considerado un trastorno. ¿Vale? Por supuesto, si no nombramos que existe, no podemos poner tampoco unos referentes positivos. Todos sabemos, empezamos en transexualidad desde fuera del colectivo, desde fuera del activismo, desde fuera del interés por conocer. Vamos a tener muy claro cuál es el estereotipo que se nos viene a la cabeza. Y luego el arma. El arma para ejercer esta transfobia institucional es el brazo médico. El brazo médico y la psicología. Esto es muy grave. Las propias personas que son las que te tienen que dar un certificado para tú poder seguir con tu vida, para cambiar tu documentación, son las que marcan las reglas, son las que marcan las pautas y además son las que ponen el embudo de cómo, cuándo y hasta dónde. Y siempre el foco no es la persona. Bueno, nunca, perdón, nunca el foco es la persona, ¿vale? Hay otros intereses. Yo la verdad es que por muchos años que llevo pensando no consigo encontrar ni uno solo que sea válido. Las consecuencias de todo este sistema tal y como se ha establecido, hablaremos también de una clasificación sencilla con consecuencias directas, ¿vale? La propia persona puede verse sometida a una incapacidad para reconocer y expresar su propia identidad. Como un niño con 7, 8 años, 12, 15 o una persona con 56 va a poder decir o que es un hombre si no tiene un espejo en el que mirarse, si no hay un libro de texto que recoja su identidad, si no hay un referente positivo, si toda la sociedad está establecida para que no exista. Hay que ser muy fuerte y hay que tener un entorno de apoyo considerable para poder salir adelante y poder gritar: soy una mujer, soy un hombre, soy una niña, soy un niño. ¿Vale? Claro, otra de las consecuencias directas sería la transfobia interiorizada. Lo que decía más, a fuerza de un discurso me lo creo. Y yo misma me voy a transformar en la propia policía de las personas transexuales. Y además es que es sencillo. Tú solo tienes que someter a un grupo de personas durante muchos años a la negación total de todos sus derechos. Entonces de repente les devuelves uno. Agradecidos y agradecidas para siempre. Y encima presos y presas de ese propio sistema, que primero les roban los derechos y luego les dan milicas. ¿Vale? Podría asimilarse este sistema, esta transfobia, de forma que la persona entre en conflicto con su propio cuerpo.
Entre esas consecuencias también podrían darse alteraciones como son la elevación. Vale, bueno, sí, yo mamá te decía que era una niña, pero se me ha pasado. No vamos a hablar de esto. La identidad siempre sale, ¿vale? O sale o la persona corta su vida antes de dar la oportunidad a seguir sufriendo o a que la situación mejore. Tenemos casos de aislamiento, de depresión, de conductas autolesivas, de suicidios. Y luego, bueno, las otras consecuencias indirectas que se llaman fracaso escolar, que bueno, pues esto va a condicionar la vida de las personas adultas. Dos minutos, bueno, vale. Bueno, el fracaso escolar, por supuesto, va a imposibilitar el acceso en un futuro al mercado laboral en igualdad de condiciones. Todo el mundo sabe que el trabajo está fatal. Pues si además eres transexual, además no has podido estudiar ni un mínimo, y además tienes un DNI que no se corresponde con tu identidad, y además todo esto, pues más leña al fuego, ¿no? Y bueno, y luego estarían también, por otro lado, los diagnósticos erróneos, por poner otro ejemplo, que suelen tener consecuencias de medicalización, de tratamientos médicos obligatorios para menores, en este caso para menores transexuales. Hemos tenido niñas diagnosticadas de esquizofrenia, obligadas a seguir un tratamiento, cuando en realidad, el informe decía, es un niño que quiere llamar la atención y romper con las normas de la sociedad. No, señor, lo que tiene usted es una niña en su consulta. En fin. Y por último, no, he hecho algo. Vale. Las posibles soluciones. Yo, por supuesto, pues nosotras no las tenemos todas. Vamos aplicando las que vamos, pues por sentido común, ¿no? Por supuesto, la primera sería la despatologización, fundamental. Si no partimos de ahí, cualquier otra cosa van a ser migajas. Favorecer ese refuerzo de apoyo, porque no todo es tan... la transexualidad es horrible en la medida en que el entorno es horrible. Cuando se acompaña a una persona, o por lo menos no se la ponen palos en las ruedas, en sí mismo la transexualidad no es ningún motivo para ni ser una persona marginal, ni ser una persona con un desequilibrio, no. Y habría que ver cualquier persona cisexual de esta sala, por ejemplo, por poner un ejemplo, cómo reacciona ante la misma presión continua, social, implacable de todo el entorno, ¿no? Por supuesto, habría que crear un marco legal garantista de los derechos fundamentales, que no son algo tan descabellado. La ampliación del imaginario colectivo, medidas positivas de inserción, porque bueno, esto es algo como a muy largo plazo, tenemos que formar a la sociedad, pero mientras tanto hay personas que ya lo están pasando mal ahora y que necesitan una inserción y necesitan ponerse al mando de sus vidas. Y, por supuesto, uno de esos puntos sería la formación desde infantil, desde primaria. Cada vez que se haga alusión a un cuerpo humano, cada vez que se haga alusión a una identidad, cada vez que se haga alusión a la diversidad, que no se opaque esta realidad. Y, por supuesto, a cualquier profesional que vaya a estar en relación con otras personas. Ya no hace falta ni que seas médico, ¿vale? Ni que seas pediatra. Y yo creo que con esto no sé cómo he terminado. Muchas gracias, Aida. La siguiente persona que va a hablar es León Mulió. Como he dicho, que es un psicólogo, y el título de su exposición es Acompañamiento a personas trans desde una perspectiva despatologizante. Gracias. Bueno, primero también agradecer el estar aquí, el poder participar de estas jornadas y de esta mesa. Lo malo de ser el último es que ahora tengo que ver cómo no repetirme, porque se han dicho muchas cosas y con mucha razón, o sea que voy a intentar repetirme lo menos posible. Bueno, primero empezar diciendo que
para mí era importante, aunque sé que en el título de mi exposición al final he acabado poniendo la palabra transexuales en acompañamiento a personas transexuales, sí es verdad que lo han dicho bien y yo prefería decir trans, ¿no? Y bueno, ahora hablaré un poco de esto, ¿no? Para mí es importante reivindicar el término trans porque creo que existen muchas realidades dentro del colectivo trans y que la palabra trans refleja mejor esta diversidad dentro del colectivo, ¿no? Bueno, con eso enlazo con el tema un poco de la historia, ¿no? Yo voy a hablar de acompañar a personas trans desde una perspectiva despatologizante y para ello pues hay que hablar de qué es la patologización, ¿no? Porque como ya pues os iréis imaginando con las intervenciones de las compañeras, la patologización trans va mucho más allá de que se siga considerando una enfermedad mental en los manuales psiquiátricos, que de hecho se sigue considerando, pero no es lo único, ¿no? De hecho, muchas veces parece que es como lo menos importante de todas las cosas que pasan, ¿no? Entonces, bueno, empezar diciendo eso, ¿no? Que en los años 50 empezamos con esta idea de la transexualidad, empieza a verse como una enfermedad mental. Harry Benjamin empieza con todo este tema y crea estos protocolos de evaluación, ¿no? Y de tratamiento para personas transexuales, como se consideraba en ese momento, donde parece, ¿no?, que todo gira en torno al tema del cuerpo, a corregir esa idea de incongruencia de la que ya han estado hablando las compañeras, ¿no?, de pensar que hay un cuerpo que es el que corresponde a una identidad y otro cuerpo que corresponde a otra identidad, ¿no? Entonces, esa idea inicial realmente todavía hoy se sigue manteniendo. Lo vemos en muchos sitios. Es verdad que va siendo cada vez más sutil, pero se puede seguir percibiendo en el lenguaje, en las palabras que usamos las personas para hablar del tema trans, ¿no? De hecho, ese protocolo que empezó Harry Benjamin ha ido evolucionando y la asociación de Harry Benjamin ahora se llama, es la World Path, ¿no? De personas, Asociación para la Salud de las Personas Trans, y ha ido evolucionando. Ya van por la 7ª versión de estas recomendaciones, ¿no?, de atención a personas trans, y vemos cierto intento un poco de amplitud, ¿no?, de cambiar los términos, de evolución, pero realmente se ve, ¿no?, que el trasfondo es el mismo. Realmente intentan ampliar el espectro hablando de que hay personas con identidades diversas, de que cada persona trans lleva su propio proceso, de que no hay un proceso igual a otro, que cada persona trans tiene unas necesidades, tiene una vivencia de su cuerpo, tiene una vivencia de su identidad. Y es verdad que eso en la parte introductoria lo describe, ¿no?, y pretende incluirlo. Pero luego vemos que de nuevo se va otra vez a la disforia de género, ¿no? Y cómo crea esa separación, y ya el resto de la guía de prácticas tiene que ver con esto de la disforia de género, ¿no?, y con esta evaluación y este tratamiento. Entonces, bueno, decir eso, que estas son las pautas por las que se rigen. Como yo he dicho, voy a hablar de acompañamiento a personas trans, y actualmente las personas acompañan a personas trans en las unidades de identidad de género específicamente de España, pero también de otros países, por lo menos europeos, se guían por estas líneas, ¿no? Y vemos que, aunque sí es verdad que hay un intento de incorporar otras realidades y de que no todo gire en torno a la patologización, realmente la patologización sigue estando, ¿no? Seguimos viendo que aquellas otras personas de las que se hablaba que tienen otras identidades o que tienen otras vivencias con su cuerpo, no se vuelve a saber nada de ellas en todas estas recomendaciones, y volvemos solamente a hablar de personas que tienen malestar con su cuerpo, que sienten una incongruencia, de cómo evaluar esa incongruencia y solucionarla, ¿no? Entonces parece que ese es el foco, ¿no?, de todas estas intervenciones. Esto es lo que hay que cambiar y partir de otro sitio, ¿no? Vemos que además esta patologización, que en un principio quizá tenía más que ver con la psiquiatría, pasa en la actualidad quizás ser algo más médico, ¿no?, algo más de patología orgánica, es un cerebro masculino, es un cuerpo femenino, pero seguimos quedándonos en esa incongruencia. La idea de la incongruencia continúa, ¿no? Esto tiene mucho que ver con esta medicalización, ¿no?, que al final parece que todo gira y todos los problemas de las personas trans se solucionan cuando tienen acceso a un tratamiento hormonal o a una operación, y esto no es así, ¿no? La realidad de las personas trans, yo he de decir también que soy una persona trans, y también reivindicar, como comentan las compañeras, el que las personas trans también podemos hablar de esos temas y también podemos hablar de ellos, y tenemos que dar nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, también he pasado por estos procesos de los que estoy hablando, en los que nuestra palabra no tiene ningún valor, donde se tiene que evaluar que efectivamente nosotros somos hombres y mujeres, o mujeres,
en base a, obviamente, a cosas sin sentido como son estereotipos, porque yo creo que cada hombre o mujer es hombre o mujer a su manera y que no hay una forma de serlo, por lo tanto no hay una forma de evaluarlo. Y aunque lo hubiera, aunque existiera una prueba mágica que dijera si una persona es hombre o mujer, creo que nadie tiene que hacer eso por nosotros y que somos las personas las que tenemos que definir nuestra identidad. Entonces, esto tiene mucho que ver, esta visión patologizante y médica, que parece que el único problema es el tema de esa incongruencia y de ese cuerpo equivocado. Y de solucionar esa situación, ¿no? Tiene que ver y se cristaliza en el rol del profesional que vemos actualmente, que sigue existiendo, ¿no? Es verdad que con suerte contamos con el tema de las leyes que van actualizándose y van facilitando el que el rol del profesional vaya cambiando, pero en la actualidad vemos que efectivamente las personas trans tenemos que pasar por esos procesos psicológicos donde depende de la palabra de una persona externa, de un profesional de la salud mental, el darnos el visto bueno para poder acceder a un tratamiento, a cualquier tipo de tratamiento médico, ¿no? Siguen diciendo en los criterios, tienes que seguir cumpliendo ciertos criterios y además se tiene que evaluar que tú seas una persona, ¿no? Tu elegibilidad, como que realmente puedes, aplicas como persona a estos criterios y tienes derecho a acceder a ciertos tratamientos, ¿no? Entonces, como digo, es algo ya más sutil. Nadie va a decir que efectivamente la transexualidad es una enfermedad, nadie dice esto claramente. A nivel social también es importante decir que bueno, que no son unos ogros las profesionales de la salud que siguen llevando a cabo estos protocolos, que realmente es la realidad social en la que nos encontramos y son las ideas que sigue en las que sigue creyendo todo el mundo, ¿no? En cuanto dice la palabra trans, todas las personas piensan en operaciones, solo parece que todo gira en torno a ese malestar con el cuerpo, a esas operaciones, a esos cambios físicos y parece que no hay nada más allá de eso, ¿no? Entonces realmente, pues que en el mundo médico se siga pensando así no es sorprendente, desgraciadamente, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto dicho, también pues ir un poco al lado positivo, ¿no? A mi propuesta, a la propuesta que tenemos desde Fundación Daniela y yo como psicólogo de Fundación Daniela, ¿no? Que pensamos que tiene que haber un cambio de paradigma, ¿no? De que el acompañamiento a personas trans no tiene que girar en torno a su proceso médico, porque creemos que hay una realidad de vivencias, que hay muchas vivencias trans, que hay personas que se identifican como hombres, como mujeres, también hay personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, independientemente de su cuerpo, no existe ningún tipo de relación entre un cuerpo y una identidad. Eso también se ve muy claramente en el proceso por el que tenemos que pasar, donde se tiene que descartar que tenemos una patología mental, porque parece que si eres trans no puedes tener una patología mental. Y además se tiene que descartar que seas intersexual. Otra vez volvemos a ¿qué pasa? Si tengo ciertos genitales, entonces no puedo ser hombre o mujer, tengo que encajar ya no solo con el patrón normativo de cisexualidad, sino con el de transexualidad también, parece, ¿no? Entonces, de nuevo ahí se ve otra vez cómo seguimos ligando cuerpo e identidad, ¿no? Entonces, bueno, nuestra propuesta es otra. Nuestra propuesta es la de que la intervención en el acompañamiento a personas trans no tiene que ser enfocado en base a si una persona es trans o no. Nuestro papel no es el de evaluar si una persona es trans. No vamos a medir cuánto es de hombre o de mujer o de otra cosa. No vamos a preguntarle por su historia personal de ese jugaba con juguetes, con camiones o con Barbies. Creemos que esto no define la identidad de una persona y creemos que nuestra labor era de acompañamiento. Por eso la importancia de la palabra acompañamiento y apoyo, ¿no? Porque realmente creemos que ese debe ser el papel del profesional y no ni el de evaluar ni el de mediar por la persona trans para darle el ok, el visto bueno y ver si esa persona necesita ciertos tratamientos o no. Creemos que eso tiene que ser algo que decida la persona y que la transición, la vida de una persona trans tiene muchas otras facetas más allá del tema de hormonación o de operaciones y que hay muchas cosas en las que todavía sigue siendo necesario a veces un apoyo, pero desde luego nuestra visión es de una forma totalmente despatologizante. Lo primero que decimos a todas las personas que vienen en busca de ayuda o porque son trans o porque son personas cercanas o familias que tienen una persona trans dentro de la familia es que esto no es un problema, que esto no es una enfermedad y que el problema es la transfobia, ¿no? Ese es el punto de partida. Y bueno, a partir de ahí, pues el acompañar en cualquiera que sea el proceso, ¿no? Muchas veces las propias personas vienen con la necesidad de saber, ¿este niño o mi hijo o mi hija es trans o no es trans? Bueno, eso no es tan importante quizá, nuestra labor no es la de diagnosticar a nadie, no tenemos forma de saberlo. La única persona que lo puede saber, ¿no?, que esto ha hablado Saida, es el niño o la niña, ¿no? La única persona que puede decirnos si es niño o niña es esa persona, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es validar eso y siempre nuestro enfoque, nuestras palabras, nuestra información hacia estas familias o
hacia estas personas trans es en ese sentido, ¿no? En el que es la persona la que tiene una identidad. Esto se puede ver muy bien también como la sociedad desde fuera sigue teniendo estas ideas, ¿no? de que es necesario, realmente de que es necesario estas evaluaciones por parte de los profesionales, ¿no? Porque existe ese consenso de que es algo que hay que asegurarse, porque las típicas preguntas de ¿y si se equivocan? O habrá que asegurarse que eso es lo que le pasa, o es un cambio muy grande, quizá no está preparado y hay que acompañarle. Bueno, hay muchos cambios en la vida que sufrimos las personas, más allá de posibles cambios físicos que quizá más que traumatizarnos nos alegran la existencia. Esto de hay que asegurarse, la única persona que debe saberlo es la persona trans, y lo de equivocarse, uno no se equivoca, uno sabe quién es. Y luego, pues ahí se ve la transfobia, ¿no? El que seguimos viendo la transexualidad como algo diferente, no como una identidad igual que la de las personas cis, porque nadie se pregunta, nadie cree que antes de ponerle a su hija una falda tiene que asegurarse de si su hija efectivamente es una niña o no, porque a las personas trans sí hay que asegurarse de que efectivamente somos lo que decimos que somos, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de esa perspectiva, en la Fundación acogemos a personas con dudas, y de nuevo, el foco no se pone en si la persona es trans o no, sino en qué cosas necesita, qué cosas le hacen sentir mal, qué cosas le incomodan, y en cambiar esas cosas, ¿no? Además de partir de ese punto, también siempre enfocándolo hacia que es la persona trans, el niño o la niña o el adolescente el que marque el ritmo, ¿no? El que lo diga. Muchas veces ni siquiera podemos asumir que es trans, porque a lo mejor lo que nos ha dicho es que le gusta jugar con algo que rompe con ese estereotipo, ¿no? Con ese rol de género. Bueno, no importa, no hace falta averiguar si es trans o no es trans. Si lo que quiere es jugar con ciertas cosas, pues se le debe dejar. Y si un día dice que es una niña y que quiere cambiarse el nombre, pues también. Y si eso cambia en el futuro, porque es un juego, cosa que no suele pasar, pero bueno, hay que decirlo siempre, ¿no? Lo importante es el amor incondicional hacia la persona, ¿no? Y esa tiene que ser un poco, nosotros creemos, la visión y el papel del profesional, que no debe estar por encima, sino que debe ser un igual, que lo único que haga sea aportar esa información que, como decía Saida, no existe, no se da en las escuelas, no se da en ningún sitio, y que muchas veces dificulta a la persona trans entender qué es lo que le pasa, dificulta a las personas del entorno entender qué es lo que pasa y cómo puede ayudar. Y una vez con esa información y con 4 guías generales, enseguida ya es cuestión de sentido común, pues el seguir adelante y el acompañar a esa persona para que tenga una vida lo más sencilla posible, y siempre pues ofreciendo también ese apoyo, ese acompañamiento psicológico que creemos que todavía a veces es necesario, siempre desde que es algo voluntario, desde que es la persona la que debe decidir si lo quiere o no. Y nosotros, pues yo como psicólogo también participo de esa parte, ofreciendo ese apoyo para quien lo necesite, quien lo quiera, obviamente de una forma totalmente voluntaria y siempre desde un lugar de acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la visión. He dado muchos saltos, he intentado no repetir cosas, no sé si me he explicado. Pero bueno, el camino es ese, ¿no? Pasar de que es algo patológico, de que es algo que hay que evaluar y que hay que demostrar, a que es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de identidad, igual que el de cualquier otra persona. Nadie tiene que evaluarla, y debe ser un proceso, ¿no? de autonomía y simplemente de consentimiento, ¿no? de la propia persona. Muchas gracias, Leo. Bueno, nos han apretado tanto con el tiempo que hemos acabado mucho antes de lo que estaba previsto. Entonces, sí, Mar, ahora te doy la palabra. Como yo no he hecho la presentación que tenía prevista y tengo aquí tres anécdotas simplemente que quería comentar, porque me parece también que estamos avanzando en esta realidad. Y entonces, simplemente a título anecdótico, quería deciros tres cositas. La primera, hay una resolución del Consejo de Europa del pasado 22 de abril, es decir, del 2015, que en su punto 3 que considera una violación de los derechos fundamentales, entre otros, el diagnóstico de la transexualidad como enfermedad mental. Esa era una. La segunda, en el Boletín Oficial del Estado de España del 6 de mayo del 2015, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pone una igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Igualmente está aprobado para la de Andalucía, que Mar aquí ha sido colaboradora, como nos ha dicho, y la de Canarias. Son las 3 únicas autonomías del Estado con leyes de este tipo de momento. Y la última anécdota
es que en el periódico The Guardian se publicó hace no mucho la siguiente noticia. Gran avance de los activistas transgénero. Usted no tiene que ser más solo hombre o mujer en Facebook. Facebook amplía las opciones de género. Se ofrece a los usuarios 50 maneras de identificar su género. El gigante de los medios sociales añade una opción personalizada con cerca de 50 términos diferentes que las personas pueden usar para identificar su género, así como 3 opciones pronombre preferidas, él, ella o ello. Creo que esto también nos da una visión un poco más optimista de que vamos avanzando en esta realidad y también para ver si se suscita un poquito el diálogo, que ya doy la palabra a la gente que quiera preguntar algo. ¿O si querías añadir? Bueno, pues Mar va a añadir algo. Vale. Sí, era un poquito también en la misma línea que ha apuntado Ángeles, ¿no? Yo creo que hay que ver un antes y un después. O sea, que hemos estado hablando y parece que hemos estado hablando de un retrato en blanco y negro que verdaderamente era blanco y negro. Pero yo creo que estamos en la época también ya de la fotografía digital, de la fotografía del color. Esto es una paradoja, pero esto viene a decir cómo hay múltiples resoluciones. Ángeles ha dicho una, pero hay directivas europeas, declaraciones del Comisario de los Derechos Humanos, incluso la propia OMS o Amnistía Internacional. Todas abogan ya a nivel internacional por acabar con el diagnóstico de las personas transexuales o por seguir patologizándolas o exigir una esterilización forzosa para reconocer su identidad legal o bien una evaluación para su identidad legal también, ¿no? Sí que es verdad que hemos dado un gran salto. A nivel mediático, cada vez los estereotipos no son los de antes. No es la transexualidad antes era igual a prostitución o a espectáculo y hoy no es así. Querer quedarse en el retrato blanco y negro es también no querer ver la realidad. Pero también la realidad nueva, algo que se puede llamar como una transrevolución, que tampoco es casual ni nos ha venido regalada, es fruto del gran esfuerzo y el trabajo del activismo trans a nivel internacional, que hemos sabido capaz de remover no solamente los cimientos de la medicina, sino los cimientos también de la política y del derecho internacional. Pero al mismo tiempo el sistema siempre intenta cómo rentabilizarlo y que nada escape a la norma. Y en ese sentido sí, yo como activista sí que veo un gran peligro que el sistema sutilmente nos está poniendo. ¿Cuál es? Pues precisamente seguir insistiendo en ese modelo binario que nos atrapa a toda la sociedad en general, porque tampoco hace falta ser trans, también a las mujeres nos impone, a todas las mujeres nos impone de una forma de ser mujeres y a los hombres también, pero a las personas trans últimamente parece que se nos está vendiendo humo con aquella visibilidad tan grande que tienen pues estas artistas que han conseguido pues ser modelo para grandes modistas o bien actrices de cine o hombres que los presentan todo musculado y todo representando pues el estereotipo más viril del hombre. De nuevo vemos cómo intentan normativizarnos a las personas transexuales y al mismo tiempo eso oculta ese humo y ese confeti de colores, la cruda realidad. Y la cruda realidad es que a día de hoy, en pleno siglo XXI, todavía no hay ningún país del mundo donde no se vulneren los derechos de las personas trans. En España también nos exigen una esterilización forzosa. No nos exigen una esterilización forzosa quirúrgica, pero sí química para tener acceso al cambio de nombre. Se deja desprotegido y desamparado a los menores transexuales porque no tienen derecho a un cambio legal ni a una atención sanitaria. Por lo tanto, creo que este humo, bienvenido sea como visibilidad, pero atento a desconstruirlo para contestarlo desde el activismo. Porque el otro día fui a ver la película de La chica danesa, que ha tenido mucha repercusión, y yo salí totalmente, digo, cómo el sistema sexista y sobre todo el sistema médico se resiste a perder su poder,
cómo a través de esta película se sigue insistiendo en que la transexualidad es un error de la naturaleza, que ese error tiene una solución, que es la intervención, cómo se reconduce la orientación de las personas. Esa persona que antes era capaz de amar a otra persona, cuando se hace mujer ya era incapaz de amarla, porque como mujer tiene que amar a los hombres. De nuevo, el heterosexismo, ¿no? Pero también se reconduce el tema de cómo esta mujer habla de su cuerpo, quiero ser una mujer de verdad, como si ya no lo era, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ser la imitación de una mujer cis. Pues yo prefiero ser auténtica desde mi diferencia a una mala imitación. Muchas gracias. Bueno, si quiere alguien hacer algún comentario. Ah, vale. Sí, perdón, estaba intentando ver si iba para alguien, pero es buena la idea. Voy a leerla y cualquiera de las cuatro contestará, o las cuatro incluso. ¿Qué opinan de los DNI provisionales para personas trans? ¿Ayuda? ¿Es un avance? Pues yo pienso que no. Eso es un parche. Eso es como si tienes mucha hambre y te dan una rodaja de chorizo. Yo quiero el bocadillo entero. Sin duda es un parche, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, mientras que el sistema esté establecido como está establecido y desde una comunidad autónoma no se pueda legislar a nivel estatal, que es quien tiene el poder para cambiar en ese sentido la ley, por supuesto que habrá que seguir luchando para que esa ley estatal cambie, pero mientras tanto habrá que buscar soluciones para el día a día. ¿Que tiene que ser un DNI transitorio? Pues a lo mejor no es necesario como tal, sino simplemente, bueno, pues en Madrid se ha redactado una ley que esperamos que por fin se apruebe pronto y contempla que la propia persona transexual pueda ir y acceder al cambio en la tarjeta sanitaria. No tendrá su DNI, pero cuando esté en la consulta del médico esperando para que le atiendan o la atiendan, no va a ver sometida su intimidad ante toda esa sala. Se trata de ir buscando herramientas temporales mientras que llega la definitiva. Por supuesto es un parche, ¿vale? No es digamos, el hacia lo que se aspira. Se trata, y lo digo como activista y como persona trans, que es nosotros los que tenemos que hablar, se trata de luchar porque se cambie esta ley absurda que por un lado deja al margen a los menores y por otro lado nos sigue medicalizando, convierte un trámite administrativo en un procedimiento médico. Y lo que hay que luchar es para cambiar esta ley y dejarnos de parche.
Ese es el peligro cuando hablan las personas no transexuales, porque cuando hablan las personas no transexuales no se habla para ganar, se habla para perder. Cuando hablamos nosotros, hablamos para ganar porque lo tenemos todo perdido. Por lo tanto, es importante que dejemos hablar a las personas transexuales y a los activistas trans y apoyarlos, y no hablar de lo que yo pienso desde el privilegio de que tú no tienes ese problema. Nosotros no queremos un parche, nosotros queremos tener una identidad legal como toda la ciudadanía y como obliga las directivas europeas y el comisario de los derechos humanos. Y porque esta ley, si se hubiese recurrido al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, estaría tumbada por ilegal y porque vulnera los derechos humanos de las personas. Yo he de decir que como persona trans estoy de acuerdo con Saida en que es verdad que, y con las dos creo que estoy de acuerdo, creo que no es incompatible, creo que hay que seguir luchando y a lo que tenemos que aspirar es que esa ley cambie porque realmente es patologizante, sigue pidiendo un diagnóstico, sigue dejando fuera a los menores y sigue dejando fuera a las personas que no tienen la nacionalidad española, que también es importante decirlo, con lo cual esta ley es totalmente ridícula y hay que cambiarla, pero es verdad que bueno, que es difícil y que si mientras tanto se puede ir haciendo algo en paralelo a la lucha por ese cambio, pues que creo que yo también en mi vida cotidiana lo agradecería. Leo otra pregunta. ¿Por qué en la unidad de género tiene que intervenir psicólogo, endocrino y trabajador social? No sé si está... porque van a haber personas de la unidad de género del Ramón y Cajal en la mesa siguiente y quizá esta pregunta se puede contestar o hablar de ello después de la siguiente mesa. A ver, tengo aquí redes sociales, valoración de su influencia, bloggers, educación para la ciudadanía, búsqueda de la integración, casilla de asignación sexual al nacer, preguntan. Yo creo que tienen una gran función las redes sociales, lógicamente, porque yo creo que si Internet ha supuesto una gran revolución a nivel mundial porque la información viaja a una velocidad vertiginosa que a veces es difícil de procesar, pero a veces es muy importante porque en cuestión de segundos nos enteramos de lo que sucede al otro extremo del mundo, ¿no? Yo creo que las redes sociales son muy importantes. Y lo de la casilla me parece importantísimo. Yo creo que, como ha dicho también antes Leo, yo creo que hay personas que precisamente en la libre autodeterminación del género, que es precisamente en lo que se basa las leyes más importantes y más progresistas a nivel mundial y en España la ley de Andalucía, precisamente dice eso. La libre autodeterminación del género es que tú te identifiques como hombre, como mujer, o como ninguno, o como ni hombre ni como mujer, ¿no? Es decidir quién tú eres. Decir, pues que Andalucía sí que ha dado un salto y ha centrado, digamos, la pauta o la ruta por donde tienen que ir todas las leyes a nivel de todo el Estado español. Y nosotros sí que nos ha costado muchísimo, pero tenemos que celebrar y hay que ponerlo sobre la mesa, pues que hemos con el muro más grande que nos encontramos precisamente era con la atención sanitaria, porque era difícil derribar el modelo de atención que se había impuesto a través de estas unidades que se inventaron en el 99 para segregarnos del resto de la población y para patologizarnos. Hoy, a día de hoy, en Andalucía se puede decir que la entrada a la atención sanitaria no se hace por la puerta de la psicología, sino por la puerta de la endocrinología. No hay patologización. ¿Significa esto que las personas trans no tienen atención psicológica si lo requieren? No. Significa que no son evaluadas para tener derecho a una atención. Y después también que no estamos segregadas, con lo cual eso ha deconstruido esa especialización de la que se han orlado estos profesionales porque les ha rentabilizado, porque claro, así se autonombran expertos, ¿no? Cualquier endocrino hoy de cualquier hospital
provincial de Andalucía atiende a las personas transexuales. Están siendo atendidas cerca de 500 personas a través de todas las provincias de Andalucía, inclusive también los menores. Y todas las personas entran por la puerta de la endocrinología y ninguna ya es evaluada psicológicamente antes de iniciar su tratamiento hormonal. Sí, a mí también sí me parece un avance. Bueno, creo que es algo un poco anecdótico también, pero sí, desde luego está bien. Y sobre todo el tema de las redes sociales, sí que comentar que creo que es muy importante y que es verdad que quizá viviendo en una ciudad grande a veces nos olvidamos de la importancia de conectar con otras personas trans, de oír otras historias, de poder compartir nuestras experiencias, y quizá es eso, ¿no? Viviendo en una capital, pues es más sencillo conseguir esto, ¿no? A través de asociaciones, a través de diferentes formas. Pero es verdad que hay muchas situaciones vitales en las que es muy difícil acceder a otras personas que estén pasando por lo mismo, a otras familias, y que las redes sociales, bueno, también los medios de comunicación y todas estas cosas pues nos facilitan este proceso, ¿no? De ponernos en contacto, de poder buscar información, de poder comunicarnos y compartir, ¿no? Y también el tema de los referentes, que también creo que es muy importante, ¿no? El tema de que no está visibilizado, que también Marc tiene razón en el tema de, bueno, cómo se está visibilizando, que también hay que ser crítico con cómo se está visibilizando, pero bueno, sí que al menos permite hacerlo y esperemos que la cosa vaya mejorando y vaya reflejando mejor la diversidad, ¿no? De la comunidad trans. Bueno, yo siempre con permiso, si me dejan hablar. No me gusta pensar que estoy robándole la palabra a nadie y no es momento tampoco para atribuirse medallas. Nosotras en 2 años hemos acompañado casi 300 familias. Por supuesto que no hablo en primera persona, hablo en el nombre de las niñas y niños adolescentes que han llegado a nosotros y que han seguido sus vidas día a día. La forma en la que entramos en contacto fue mayoritariamente en las redes sociales. Yo a las otras familias que conocí fue a través de redes sociales. Tenemos familias en sitios muy remotos que están en contacto directo y reciben el apoyo todos los días a través de un chat de WhatsApp, que no es lo mejor, pero a veces es lo único. Entonces, por supuesto, mientras que las cosas mejoren y todo el mundo pueda desarrollarse en un entorno favorable y tranquilo y acogedor, pues esas redes sociales son una herramienta estupenda. Bueno, esto es una pregunta de la doctora Alicia Montano para Marc Ambrouillet específicamente, porque dice: ¿podías contar tu batalla contra el lenguaje inapropiado de los medios? ¿Puedes contar tu reclamación a la Federación de la Prensa tras la muerte en Fuengirola de una mujer transexual? Pues claro que sí. Yo creo que es muy importante el uso del lenguaje, porque la palabra es vehículo de comunicación. A veces puede valer para combatir la discriminación, a veces para perpetuarla, ¿no? Yo creo que a través de esta denuncia que la asociación que presido hizo ante el Consejo Audiovisual de Andalucía y ante la Federación Española de Periodistas, de Asociaciones de Periodistas de España, porque salió una noticia donde habían asesinado a una chica transexual víctima de violencia de género, y la mayoría de los medios, como venía siendo habitual, ahora cada vez menos a partir de aquella demanda, pues trataban a las personas transexuales con el artículo incorrecto, refiriéndose a ellas por el sexo asignado al nacer y no por el que sentía como propio. Algo vejatorio, algo humillante y algo también que entraba en conflicto con el código deontológico de los propios periodistas, ¿no? Cuando nosotros hicimos esta demanda ante el Consejo Audiovisual y la Federación, nuestra mayor sorpresa fue que la sentencia, por así decirlo, fue de reconocimiento, dándonos la razón y obligando a todos los medios a la corrección y a la retirada de todos los artículos que estaban escritos con un titular pues que verdaderamente vejaban a las personas transexuales. En ese sentido, yo creo que la prensa también tiene que hacer una labor pedagógica y no hacer tanto amarillismo, ¿no?, cuando solamente se hacen eco de noticias que pueden ser carnaza, o por ejemplo que una mujer le han dado una paliza, eso sí que parece que es noticia. Incluso hablan que le han pegado al transexual. Todas
todavía no se nos trata como personas, ¿no? Porque no se incluye el sustantivo personas, ¿no? Los transexuales, el transexual, ¿no? Somos personas transexuales, no somos los transexuales. Hay que acostumbrarse desde los medios a utilizar la palabra personas transexuales, o incluso cuando se habla de un delito o un robo o un asesinato, no hacer alusión a la condición, ¿no? Por ejemplo, han robado una joyería y dice, eran negros los que robaron la joyería, eran gitanos, eran transexuales. Yo creo que eso sobra, porque eso es estigmatizar a una minoría ya objeto de discriminación, y sobra. A veces también eso sucede, ¿no? Yo creo que por eso en España yo creo que hay dos herramientas fundamentales para poder avanzar, y tan importante una como la otra. Yo creo que son como dos piernas, ¿no? Tendríamos que andar con muleta, que es la educación, pero también es importante un marco jurídico que garantice y nos proteja de la discriminación con medidas sancionadoras. Yo creo que no a base de palos se aprende, pero sí tenemos que ya empezar a sancionar situaciones que son delictivas y que hoy escapan por ese vacío legal, ¿no? Para mí, por ejemplo, muchas veces bajo ese paraguas que parece que dice la libertad de expresión, ¿no? Cuando la libertad de expresión tiene que tener como límite mi dignidad, mi honor, ¿no? Y la libertad de la otra persona. Y a veces se incurre en este delito porque hay ciertos tipos de declaraciones, tanto a nivel de prensa como a nivel, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que se escapan a esto por no tener estas medidas sancionadoras que también ya desde Europa se pide a todos los gobiernos de Europa, a todos los gobiernos que conformamos Europa, leyes contra los delitos de odio, ¿no? Y yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque es una salvaguarda que tenemos como ciudadanos, ¿no? Cuando a nivel, digamos, mayoritario se respeta y sabemos que somos una sociedad cada vez más plural, cada vez más diversa, tenemos que tener herramientas para defendernos de estos casos puntuales que no acatan digamos, la convivencia que entre la mayoría consensuada pues hemos acatado de seguir, digamos, bueno, ¿no? de respetarnos a los demás ciudadanos en sus diferencias. Cuando hay unas conductas así, yo creo que hay que castigarlas pues con medidas sancionadoras. Esto no solamente funciona, ¿eh? Yo vuelvo a decir, como ha dicho antes Zaida, como ha dicho antes Leo, es importante la educación, y la educación desde la infancia, y los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Muchas gracias. Esta pregunta viene del debate que ha surgido en Twitter. Dice, ¿qué medidas recomendáis para ayudarnos a educar a la sociedad en estos temas? Bueno, es que son muchas cosas y también lo ha comentado antes Zaida, ¿no? Sobre todo yo creo que la idea general debe ser la de incluir esto de forma transversal en las escuelas, ¿no? Que no sea una asignatura sobre esto, que no vayamos un día Crisalis o Fundación Daniel a dar una charla, sino que sea algo que esté incluido pues en los libros de texto, que cada vez que se hable del cuerpo, que cada vez que se hable de niños y niñas, de personas, se hable de que existen otras identidades, que existen otros cuerpos. Y bueno, esa sería un poco la idea, incluir esta realidad junto con la mayoritaria, ¿no? Así medidas concretas, pues sí que existan en esos protocolos y sí que esté regulado y se exija a los centros educativos que contengan eso dentro de su programa, ¿no? Sí, yo creo que también, como he dicho antes, a nivel de educación, pues en las escuelas, medios de comunicación, es importantísimo todo, pero incluso también hasta en el lenguaje político. Hasta en el lenguaje político, los políticos tienen que saber que cuando se habla de identidad no es orientación, y que LGTB no es transexualidad.
Porque hasta ahora parece ser que hemos sido hasta colonizadas las personas transexuales y usurpada nuestra voz por personas ajenas a nosotros. Precisamente en España se ha demostrado, cuando otras personas que no son trans han negociado leyes para las personas transexuales, ahí están las del País Vasco, ahí están las de Canarias, ahí están las de Navarra. Yo quería añadir otra cosita que me he acordado justo después de callarme, y es el tema de la formación del profesorado, que también es muy importante, ¿no? El tema de que hay que incluirlo, pero claro, también cómo se incluye, y también no solo lo que es el contenido en sí en las escuelas no es lo único importante, sino que realmente esta violencia de género de la que hablamos, ¿no? Como esta vigilancia y estructuración de lo que es ser una cosa, de este binarismo, realmente se inculca también de muchas otras maneras, más allá de que en el libro de texto ponga que un niño tiene pene y una niña vulva, ¿no? Sino que también todo lo que tiene que ver con roles de género, con expresión de género, todo eso hay que flexibilizarlo, hay que formar al profesorado para que no castigue unas conductas, para que no fomente otras, ¿no? Y dejar libertad a los niños y a las niñas. Hace poco estábamos este miércoles dando una formación en un colegio escandinavo, ¿no? Y ellos trabajan mucho estos temas, y aún así nos decían que cuando venían profes nuevos de Suecia les decían: jo, es que nos damos cuenta de cómo tratáis de diferentes a los niños o a las niñas, y eso que es un colegio que están súper concienciados con este tema, que en comparación con otros que hemos visto lo llevan muy bien, pero aún así, y siendo profesores de estos países que en teoría creemos más avanzados, etcétera, al menos en estos temas, ¿no? Sí que tenían esa observación los que venían de nuevas, ¿no? Pues solo el hacer un comentario de qué fuerte o qué guapa vienes hoy, son cosas que están reforzando y están valorando en positivo ciertas cosas y penalizando otras, que de alguna forma siguen reforzando los estereotipos y siguen reforzando este binarismo y esta rigidez, ¿no? Eso también, el tema de comentarios. Nosotros también, cuando hacemos recomendaciones a los coles, hacemos recomendaciones con todo el tema del uso del lenguaje, que intenten incluir esto, sí, pero también qué lenguaje usan, cómo se refieren a la clase, que usen un lenguaje inclusivo, que no estén siempre separando, ¿no? Que las actividades no las separen por niños o niñas, que no hagan a los niños o a las niñas hacer ese tipo de decisiones con las que hay gente que se puede sentir incómodo, no se puede sentir representado. Y luego el tema de castigar cualquier cosa que tenga que ver con un estereotipo. No hace falta insultar a una persona para que como profesor corrijas o llames la atención a un alumno o una alumna, ¿no? Sino que hay otros muchos comentarios, como decir que eso no es de niño, que eso no es de niña, o todo este tipo de cosas, tenerlo presente, ¿no? Que los profesores, el profesorado esté concienciado para que sea lo más inclusivo posible a la hora de hablar y respetuoso con todas las identidades. Dos palabras que sí, añadir lo de la educación sexual, que no sea tan heteronormativa y tan genital. Eso es todo. A ver, otra pregunta. ¿Consideráis que España es un país desarrollado o subdesarrollado con temas de transexualidad e intersexualidad? Hombre, pues yo pienso que España es un país que en temas de transexualidad pues hemos tenido un gran hándicap las personas transexuales. Yo tengo aquí para otra ponencia, si tenemos que ver que desde el 1978 que se aprueba la Constitución han sido rodajas de chorizo, no, pellejos de chorizo lo que nos han dado, poquito a poco, o sea que es que es nada, es nada. En la atención sanitaria, en el 1995, una ministra, que no digo de qué partido era, excluyó la transexualidad del Sistema Nacional de Salud, dejando un limbo que es lo que ha hecho en la práctica que no en todas las comunidades se atiendan a las personas transexuales. Después se crea un modelo de atención experimental que desde las personas transexuales, desde nuestra propia ignorancia y ante lo rimbombantes de la palabra, unidades multidisciplinares. Creímos que nos traen los Reyes Magos, nos traen de todo, unidades. Y cuando aquello nos vimos en la práctica lo que eran antesalas nazis, ¿no? Porque nos segregaban, nos patologizaban, nos humillaban. Y después, y no en toda España, incluso sometiéndonos a largos procesos. A nivel educativo, por lo que he dicho, a nivel laboral, las medidas de integración laboral han brillado por su ausencia. A nivel de
usurparnos desde otros colectivos nuestro protagonismo o de borrarnos de la historia. La misma ley de peligrosidad social y rehabilitación social del dictador que acabó con cerca de 5.000 personas en las cárceles, hoy por los historiadores gay dicen: en España hubo cerca de 5.000 homosexuales presos. Mentira. Yo no digo que hubiera algunos homosexuales presos, y muchos también, pero la gran mayoría, casi el 75%, eran mujeres transexuales, porque éramos las visibles, a las que nos detenían cuando íbamos por las calles. Sin embargo, nos borraron de la historia, no solamente para otorgarse parte del protagonismo de las conquistas de derechos, sino como víctimas también nos quitan de la historia, porque además esos casos son llamados homofobia y son transfobia. Estos días, cuando ha sucedido lo de Alan, que a mí me revienta, yo soy así de visceral y no voy a hacer de otra manera, y así he conseguido muchas cosas y no voy a cambiar, porque si no, no sería yo. Pero a mí me parece totalmente repugnante que el caso de Alan haya valido para llamar LGTBofobia. Tanto trabajo cuesta llamar que ese caso es un caso de transfobia. ¿No tenéis bastante todo el año? Si cuando se ha hecho un estudio en España que se ha excluido a las personas transexuales sobre el impacto de la discriminación a los menores gay, lesbianas y bisexuales, es que las personas transexuales no existíamos. Y ahora encima me vienes a vender ese estudio, cuando un estudio que nos excluyó. Hombre, por favor, esto también es transfobia. Es transfobia también cuando no se quiere reforzar los referentes transexuales. Las nuevas generaciones tienen que tener referentes positivos en personas transexuales y no en otras personas. Si no, estaremos borrándonos de la historia, y esto también es transfobia. Me imagino que si alguien nos escucha hablar desde un país de, no sé, del centro de África, donde prácticamente por respirar un poco fuerte te tiran desde un muro o te cortan en trozos, hay que contextualizar siempre. Claro, por supuesto que no es el mejor país del mundo en el que vivimos, ni hay un solo país en el que las personas transexuales no sufran continuamente. Pero bueno, en España sí se puede decir que se está luchando y que se están y se van a conseguir exactamente. Hay países en los que ni siquiera se podrían generar este tipo de debates. Entonces, digamos que es un país que está en lucha y que está en el camino, o al menos para mí.